Bienvenidos a Biblioteca Holística. Este es un espacio que hemos creado para ti, donde encontrarás información relevante que te impulsará a seguir buscándote para encontrar tu verdad. Deja expandir esa magia que se encuentra en ti. Gratiluz para todos ustedes. Hola, hola. Hola amigos, bienvenidos a su espacio Biblioteca Holística. Hola Lore. Hola navegadora del mundo, del nuevo tiempo. Hola Tere. Gracias Carla, bienvenida. Gracias Ma, bienvenida. Doctora Palacios, bienvenida. Gracias. Gracias por unirse a este encuentro. Gracias por sostener esta bella energía. Abrimos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón. Gracias a todos los presentes y a los que nos van a ver en diferido. En esta ocasión traemos una charla con Jean-Fer Montañez, donde nos viene a platicar, a abrirnos más el panorama, ¿no? De qué es la parapsicología. Un tema interesante, un término, ¿no? Ahorita él nos va a venir a explicar. Hola Soledad desde Perú. Abrazo hermana José, Calisa, Ariana. Gracias a todos, de verdad, todos los que se van aquí uniendo. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a invitar a Jean-Fer desde Argentina. Saludos. Hola Miriam. Hola Jean-Fer, ¿cómo estás? Hola Esmeralda, ¿qué tal por acá? Acomodando todo. ¿Cómo te encuentras? Un gusto estar en tu espacio. Muchas gracias Jean-Fer. Un gusto compartir también contigo. Pues en esta Gracias. ocasión les comentaba que nos vienes a platicar qué es la parapsicología, pero antes de eso, Jean-Fer, me gustaría que nos platiques aquí en la comunidad Biblioteca Holística para que te conozcan, te ubiquen, quién es Jean-Fer, cómo es que Claro, se te dio todo esto de meterte a ahora sí como a esto de la espiritualidad y todo eso, ¿no? Entonces, claro. por favor. Excelente. Claro, con Gracias. gusto. Sí, para todos los que nos escuchan, mi nombre es Janfer Montañez y ya llevo aproximadamente 6 o 7 años en este camino como de manera profesional, profundizando en los conocimientos. Yo inicié mi camino a través de la práctica de Reiki, que fue donde pude armonizar mis cuerpos y mi flujo de energía y me di cuenta de la otra realidad de mis habilidades psíquicas, ¿no? Y bueno, a partir de allí empecé a vivir experiencias con diferentes entidades a nivel espiritual y a tener comunicaciones con personas fallecidas. Cada vez que, bueno, surgía de manera espontánea, que me acercaba a alguien y personas que no conocía en realidad, terminaba dando un mensaje del mundo espiritual. Entonces, bueno, ya hoy en día me dedico a dar como son sesiones de mediunidad y de clarividencia, porque también podía ver cosas que iban a suceder a través de los sueños o cuando tocaba a alguien, me empezaron a pasar esta serie de situaciones. Y ya más o menos hace un año que empecé a profundizar más en la parapsicología, allí fue donde encontré cómo encajar todo esto que yo venía atravesando, ¿no? A través de los diferentes estudios como el trabajo de Reiki, como Diksha Giver, también estudié un poco de vidas pasadas, hice un curso de meditación, entonces aquí es donde he podido engranar lo que sucede detrás de cada fenómeno paranormal o extrasensorial. Y por eso, bueno, hoy en día me defino como parapsicólogo,
porque siento que ahí puedo colocar todos los matices de mis experiencias de vida y lo que hoy en día comparto con las personas que vienen a mis servicios, básicamente, ¿no? Sí, Esa es como una introducción. entonces, sí, gracias. Entonces, esta parte de lo que dices que te empieza a suceder es a través, más bien después del Reiki, o esto ya era desde pequeño, porque ya ves que muchas de las veces dicen que desde pequeños, pues, Claro. nos pasaba algo así como muy similar, pero no sabíamos qué era, ¿no? Porque, pues, obviamente pequeños, no teníamos una guía o alguien que nos creyera, ¿no? Sí, exacto. Sí, claro, el periodo que hablé es como el más profesional, pero sí, desde la adolescencia, sobre todo ya a mí, desde pequeño me pasaba, pero desde los 13 años en adelante, yo empecé a recordar como tenía recuerdos de vidas pasadas, y no sabía que eran vidas pasadas ni nada de eso, pero tenía recuerdos muy claros. De hecho, en una oportunidad veía que había como un sarcófago, ajá, debajo de mi cama, una momia, y era como una imagen muy viva, pero eran recuerdos de algo que había pasado, que luego comprendí, y tendía a tener muchas proyecciones astrales. Salía de mi cuerpo, visitaba amigos o amigas y luego me daba cuenta que lo que veía era lo que estaban haciendo. Y así un poco, ¿no? También vi procesos duros dentro de esa parte por, bueno, las emociones de la adolescencia y todas las cosas que me tocaron atravesar. Y con el tiempo los fui comprendiendo y hoy en día me ayudan, de hecho, para poder guiar a otras personas y también a otros jóvenes que se acercan a mí buscando claridad. Pero más que todo desde la adolescencia se pronunció un montón y siempre estuve más conectado con el lado esotérico como tal del mundo espiritual, que tiene que ver con la brujería, la magia, las artes ocultas, que lo que busco yo es desmitificar esto de lo maligno a lo benigno, ¿no? De que no es algo Sí. negativo, sino que hay una sustancia que también nos nutre en ese mundo. Así es. Sí, de hecho, que lo mencionas, sí conozco varios adolescentes que les ha pasado eso, yo incluyo a mi hija, donde a veces no entienden por qué las cosas que les pasan, ¿no? O sea, como tú dices, Claro, sueños astrales, desorientación, de decir, bueno, ¿por qué estoy soñando esto? ¿Por qué me vienen estos mensajes, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que es una buena guía el que puedas ayudar de esta manera, porque si yo siendo reikista, a veces yo también me quedo, wow, ¿no? O sea, claro. ¿qué le digo? ¿Cómo le ayudo? Pero sí, ahora sí que cada proceso es muy diferente, ¿no? Así es, sí. Sí, y si que, si me dejas agregarle allí como para cerrar la idea, dentro de, por ejemplo, yo tengo un espacio que es para psicología aplicada y ahí justamente vienen son las personas que dicen, ay, es que yo escucho muertos o veo lo que va a suceder o tengo sueños y luego suceden. Ahí es donde yo los oriento y les digo, bueno, tu cualidad es esta, le colocamos nombre, etiqueta y ya la mente, que es un proceso, cuando tú le dices a la mente, esto es telepatía, por ejemplo, ya el cerebro no tiene para dónde agarrar, no para decir, ay, ¿qué está pasando? No, él ya sabe lo que está sucediendo y con eso la persona genera un equilibrio mental y eso es lo que yo busco dentro de la parapsicología para poder aportarle a las personas. Y ahora sí que, así como en término, ¿qué es la parapsicología? A mí no me había tocado escuchar ese término, la verdad, por eso Ok, me llamó mucho la atención. Entonces, si nos compartes un poco, por favor. sí, claro, con gusto. Sí, ahí tenemos que diferenciar en principio que psicología es una cosa y parapsicología es otra, porque a veces me escriben y bueno, ahí me atacan un poco por, por los comentarios de que qué lástima que la psicología caiga en esto y no, no tiene nada que ver, ¿sí? La palabra en sí es como más allá, ¿sí? Es lo que estudia lo que está más allá. La psicología se encarga de estudiar como que a través de un proceso científico el estado de cognitivo, ¿no? Y como que los aspectos sensoriales que se pueden medir. Y la parapsicología se encarga de estudiar lo que está más allá de la mente o de la psique, ¿sí? Más allá de estos cinco sentidos, donde no puede ser medible y no puede ser como que estructurado por un método, ¿sí? Sí puede ser estudiado de manera científica, pero de otra forma, ¿no? Desde otra línea. Entonces, porque si por lo menos la persona tiene alucinaciones, le pueden dar un diagnóstico, ¿verdad? Bien sea esquizofrenia u otro tipo de diagnóstico, y allí se medica y se estructura esa situación. Sin embargo, en la parapsicología,
Yo he recibido personas, como para darle idea del concepto, personas que vienen perturbadas porque hay una sombra en su habitación, hay algo que les habla durante la noche, y yo, por mi capacidad de clarividente también, accedo a ver qué es la sombra y resulta que esta sombra en realidad es un compendio de emociones, ¿cómo decimos? Que no han sido digeridas y las proyecta la persona como una sombra. Entonces ahí decimos, ah, ok, esta es la sombra personal y hay que trabajar desde allí. Dentro de la psicología esto no se trabajaría, ¿no? Sería por otra parte. Entonces, esas son las diferencias. Aquí trabajamos los fenómenos paranormales y lo que es PES, ¿sí? Que son las percepciones extrasensoriales. Entonces, siempre que vengan a un parapsicólogo o se metan en estos temas, van a trabajar la mente o la psiqui desde lo que está más allá, lo que no es medible aquí en este plano con los cinco sentidos. Entonces, en eso nos enfocamos en la parapsicología. Sí, sí, Órale, me qué expliqué allí, ¿verdad? interesante. Sí, sí, sí. Interesante, pues, porque yo también cuando dije para psicología, se me vino luego a la mente, dije psicología, pero compara, como que dije, bueno, no sé cómo es ahí. Pero bueno, gracias por esta explicación, así podemos entender un poco más a qué se refiere. Y pues ahora sí que a entender que, ahora sí que esto, es que se me fueron las palabras, así como preguntarlo. Tranqui. Ah, abarca así, o sea, lo que es mediunidad, lo que es, desde qué término se ve, o sea, abarca Claro, todo o sí, solamente la mente. claro, sí. Ahí te voy a dar un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que se entienda un poquito más. Ok, Em, ¿Qué pasa? Cuando vas al psicólogo, por ejemplo, vas por ansiedad, depresión, ¿verdad? Y te ayudan tal vez a entender que, bueno, es un proceso con mamá, con papá, algo que está bloqueado. Entonces, bueno, te ayudan a trabajarlo. En la parapsicología es parecido, pero vienes porque te susurran al oído, escuchas en espíritu, ves una sombra que pasa por tu casa, entonces el parapsicólogo se encarga de eso. Dentro de esos fenómenos, yo te voy a ayudar, por ejemplo, a definir si es un efecto de mediunidad, es un aspecto de clarividencia, porque dentro de las claris tenemos clariaudiencia, clarisensibilidad, clariconciencia o clariconocimiento. Entonces, yo con todos estos conocimientos voy a buscar guiarte, ¿sí? Para que tú entiendas eso que estás viviendo y decirte, bueno, sí, tú entras en la estructura de clarividente, ¿sí? Entonces, allí te vamos estructurando, le vas dando fuerza a ese pensamiento y tu vida va entrando en equilibrio. Entonces, ese sería como que el orden, ¿no? Creo que me perdí un poco. ¿Cuál es el...? Me puse a hablar y me perdí un poco allí. Exactamente, ¿cuál era el punto que me estabas mencionando para no irme por otro lado? no te preocupes, todo aporta. De hecho, te estaba comentando si solamente es, o sea, lo de la Ajá, exacto. psicología, lo de la mente, o es algo Claro. más allá, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, sí, allí entonces en la praxicología estudiamos los PES, que son percepciones extrasensoriales, ¿sí? Lo que tiene que ver con la mente, pero en niveles extrasensoriales, que van más allá de los sentidos, es decir, la vista, el olfato, todo esto, el tacto, tiene que ser algo que percibes y así lo percibas a nivel sensitivo, pero que es algo invisible, ¿no? Que rompe con la estructura de lo que podemos medir en este plano. Allí es donde la parapsicología se va a enfocar en esa parte del estudio de la mente, es decir, en los niveles alterados de conciencia, en el estado del trance, en las posesiones, en este caso demoníacas o posesiones de espíritus, en las afecciones psíquicas, ¿sí? Y en brujerías, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, ahí podríamos mencionar varios como definiciones que se pueden dar dentro de esto que siempre me han parecido súper interesantes, porque el término más profesional dentro de la parapsicología sería ataque psíquico, por ejemplo, ¿verdad? Que es una influencia de una psiquis sobre otra, y a esto se le llama brujería. Pero hay algo más que se conoce como telebulia, que es control mental. Entonces, yo por medio de un proceso ritual de cualquier línea de magia o brujería, o que se conoce como magia negra, que es manipular la realidad, si la persona hace eso, influye, modifica el pensamiento de otros, se le llama brujería o magia negra, ¿verdad? Pero dentro de la parapsicología es telebulia, que es la capacidad del control sobre otra psique a distancia, ¿sí? Entonces allí vamos rompiendo también un poco, entendemos que sí funciona, hay la parte mística, pero hay algo detrás de eso que tiene un proceso psíquico, ¿sí? Que tiene un proceso energético.
Entonces, allí podemos trabajar cualquier tipo de línea esotérica, holística, de forma consciente o con mayores conocimientos, ¿no? Sabiendo lo que sucede en ese plano. Ahí sí me expliqué mejor. Sí, 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 sí. De hecho, pues muchas de las veces, nomás con decirte, ya te hicieron brujería, muchas de las personas ya se empiezan a sugestionar, ¿no? Empieza su Claro. cabeza, Ujú. y de ahí no lo sacas, ¿no? O sea, es una parte donde ya le hacen coco wash y ya quedan bien Exacto. clavados en eso, ¿no? De que no, sí, me hicieron brujería y incluso ya lo mínimo que pasa es por eso, ¿no? Es porque me Claro. hicieron esto, es porque me hicieron el otro. Entonces, esa es la parte que explica sobre, que se llama, ¿cómo dijiste que se llama? Telebulia en ese caso o ataque psíquico. Wow. Bueno, ahora sí que aquí nos dicen perfecta la explicación. Sí, es que, bueno, cada día se aprende algo nuevo. Gracias por venir a compartirnos, Jean-Pierre. Y Con gusto. otra de las cosas, como en este caso de que, ¿cómo es que ayudas tú cuando alguien te llega, no Ujú. sé, con algún, ¿cómo dijiste? Como algún ataque espiritual, algo así, Ataque directo, psíquico, sí. ajá, ataque psíquico, ¿cómo es que tú los puedes ayudar? ¿Solamente acompañando en su proceso? ¿O haces alguno así como, no sé, como Reiki, combinas con alguna otra cosa? Sí. Porque cabe mencionar pues que sí, es verdad que a veces nuestra mente es más poderosa que, ¿no? Que lo que pueda pasar o lo que te estén haciendo, pero también creo que pues así como existe algo bueno, existe algo malo, ¿no? Entonces, Claro, sí. ¿cómo nos puedes explicar esa parte? Sí, sí, a mí me gustaría igual profundizar un poco en la parte que dices que es válido porque es el concepto del mundo, ¿no? Bueno y malo, Sí, en la forma en que practicamos con una herramienta. Por supuesto, si queremos hacerle daño a alguien o queremos generar un beneficio, ambas son válidas. sí, Lo que sucede es que eso en sí, primero tenemos que comprender que es una misma energía que la persona manipula con diferentes intenciones, ¿ok? Entonces siempre va a ser la misma sustancia universal o lo que muchas personas le llaman Dios o creación, etcétera. Tiene infinidades de nombres. Solo que nosotros tenemos la capacidad de a través de nuestra psiqui proyectar información, proyectar una realidad y influenciar sobre otro. Generalmente cuando las personas vienen, si vienen directamente que creo que tengo brujería, porque lo dicen así, ¿no? eh, Porque estoy bloqueado o bloqueada y cuando yo hago el estudio, que yo no doy diagnósticos ni hago sesiones o ¿cómo se dice? La envío a una limpieza energética o esto sin antes haber hecho previamente una evaluación del campo áurico, ¿sí? En nuestra aura se reflejan si hay fisuras, si hay influencias psíquicas, si hay un tipo de trabajo. Entonces yo puedo acceder a esta información y bueno, allí se va haciendo, se dice, o sea, yo le digo a las personas, es momento de hacer una limpieza, o mira, no hay absolutamente nada acá que sea una brujería ni ningún trabajo, sino eres tú con tu creencia y tu mente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo evalúo allí. Por ejemplo, si viene una persona con un aura, con una fisura en la parte superior de su cabeza, ahí hay una debilidad mental, ¿sí? Y si la persona piensa que tiene brujería porque se le bloquearon los caminos, y en su lenguaje me muestra patrones, limitaciones y un montón de cosas, ahí no hay brujería. Eso es un autoataque psíquico, ¿sí? Donde yo me creo una energía a la cual yo le llamo, y de hecho hablo bastante de eso, lo que es el egregor, ¿sí? Que es nuestro vigilante personal. Esa es una entidad psíquica que está con nosotros, pero es independiente, ¿sí? Pero es una extensión de nosotros mismos. Entonces, todo lo que nosotros dejamos acumulado, bloqueado, todo esto, ella lo va a buscar repetir. Y nos va a llevar a ciclos y situaciones hasta que nosotros trabajemos eso. Entonces, muchas veces las personas están abducidas por este egregor o por creencias que están de por medio, ¿sí? Y fíjate que la psiqui es tan poderosa que si tú ves una película de terror, ¿verdad? Donde te dicen que los demonios salen por los espejos a las 3 de la mañana. Y bueno, te bebiste un vaso de agua a las 9 de la noche antes de irte a dormir y te paraste a las 2:59 porque tenías que ir al baño y te tropezaste con el espejo de tu casa o el espejo del baño, ¿no? Ya tu mente sabe que a esa hora
los demonios salen por allí y que está un espejo. Y automáticamente te generas una realidad y creas esa realidad, la proyectas. Y Exacto. de hecho, es posible que des entrada a través del espejo porque es un canal energético de Ujú. algún tipo de energía, ¿sí? Que no va a ser un demonio específicamente, pero puede moverse alguna energía. Sí. Entonces, por eso digo, como tú lo mencionabas, autosugestión. Sí, hay que evaluar muchos aspectos para poder llegar a una conclusión. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, esa es la forma en que yo estudio a las personas y a partir de allí las derivo. Yo generalmente trabajo con sanación psíquica, que es la última herramienta que estaba utilizando. Ahorita la tengo un poco en stop por allí porque siempre ando como que actualizándome, entonces ahorita mi sentir va por otro lado, así que bueno, ya pronto estaré hablando de eso también para sanaciones. Sí, y esta parte de cómo es que tú ves el aura, o sea, porque tienes esa habilidad de ver el aura, porque lo Ujú. único que he visto, cómo es que la detecta en un cuerpo así humano, bueno, son las máquinas cuánticas, ahí es donde siempre he Claro. visto muy clarito cómo es que sale toda el aura y así, pero no sé, de otra manera, ¿tú cómo lo ves? Sí, literalmente yo veo el aura, veo los colores alrededor de la persona. Y hoy en día por el tema online, también he aprendido a verlo a nivel psíquico ya desde hace un tiempo. Entonces, o sea, yo visualizo a la persona y ya tengo muchísimos casos comprobados, mensajes que antes también hacía un montón, hoy no lo hago, hoy en día, pero hacía un montón de mensajes en vivo. Todos exactamente daban el punto por ejemplo, donde veía las afecciones, las fisuras. De hecho, veo afecciones a nivel de enfermedades, me ha pasado muchísimo, que en el aura son como esferitas rojas, oscuras, negras, que son partes del cuerpo que no están iluminadas, que no tienen un flujo de energía. Y uno de los casos así como más cercanos y más fuertes que tuve con una sesión fue de una chica que le dije, veo en tu vientre, sí, en esa zona, veo varios puntitos negros, o sea, eso estaba bien denso allí, y le recomendé hacerse un examen. Ella se hizo el examen y literalmente el médico le dijo que a unos meses de desarrollar cáncer. Entonces la pudieron atender a tiempo y bueno, ya ella me contó toda su experiencia y eso me sirvió a mí de confirmación también, ¿no? De los Exacto. procesos. Y asimismo ya puedo identificar, bueno, si la persona tiene afecciones por esta área, a veces sufre de vértigo, dependiendo cómo esté el campo áurico, ¿sí? Ujú. Para mí el aura cuando yo lo veo siempre me transmite una información diferente a pesar de que sean los mismos colores. Es como una información Sí. telepática. Lo que sucede es que dentro del campo áurico están nuestros cuerpos, ¿sí? Ujú. Cuerpo físico, emocional, mental, el etérico, el astral, el búdico y el monádico, que es como yo los trabajo. Y cuando nos conectamos con ese aura, lo vemos, también accedemos a información para transmitirlo a la persona. Wow. Y nos dice Tony de Tuyo Consciente, dice, cierto, con la ansiedad me llegué a crear un egregor en negativo. Claro, sí, sí. Y el egregor siempre está allí, solo se alimenta. Tú puedes tener un egregor positivo o negativo, o sea, para tu bien o para que genere otras emociones. Entonces, siempre los estamos alimentando a nivel inconsciente. Ok, aquí nos preguntan, ¿la atención puede ser online? Álvaro nos pregunta. Sí, todos mis servicios y toda mi atención es online. Ok, Todo 100% online. quien esté interesado y quien resuene, aquí está arriba sus redes de Janfer. Y aquí nos tienen otra pregunta. Aquí está, a ver. Dice Tony, ¿el mal de ojo puede ser un egregor que uno mismo se crea o puede ser también un parásito adherido? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Sí, Yo consciente, creo que está por acá. tuyo consciente, sí. Tú yo consciente, sí. Sí, aquí tenemos vamos a separar un poco como los conceptos, ¿sí? Para entender. El egregor no podría ser un mal de ojo en sí, ¿ok? El egregor es el egregor y sí te puede emitir ansiedad, depresión, dependiendo con lo que lo hayas alimentado. Eso es una situación. El mal de ojo va a venir y se va a dar por un entorno en el que estés compartiendo, generalmente, ¿sí? O bueno, como estamos acá a través de las redes, si hay una persona que tiene una influencia muy intensa, te la puede transmitir, pero vamos a llevarlo a la vida cotidiana. Si hay alguien allí que de repente no le gusta cómo eres o hay una envidia muy fuerte, no es que la envidia sea negativa, sino que la puedes volver negativa Ujú. y la proyectas,
Ahí viene el mal de ojo, ¿sí? Porque hay una influencia psíquica a través de los ojos, porque los ojos transmiten la información del alma, lo que está dentro de nosotros. Entonces, proyectamos esa información. ¿Y cómo se transmite? Cuando yo pienso, ¿sí? Y no sé, si veo a alguien muy, muy bonito o bonita y digo, me molesta y digo, ay, no, qué fea, ¿no? Pero me creo una imagen en la mente y le envío esa fealdad a la persona, así como que no, no te ves bien o no, no me gusta esto, y esa proyección mental se la envío y eso lo recibe el campo. ¿Y qué va a hacer la persona? Va a empezar con síntomas, si no está fortalecida, y va a empezar ella a creer que piensa, sé que es un poco complicado, que no me veo bien, que esto no me queda bien, y se le empieza a bajar sus niveles energéticos. Y entonces, allí, ese es un mal de ojo como que un ejemplo bien terrenal, así muy, muy básico, Sí, que se puede dar, ¿no? Y los parásitos adheridos, que creo fue el otro concepto que mencionó. sí. eh, yo trabajo con parásitos residuales. Estos se dan por medio de una situación igual, una discusión, algo incómodo, un espacio de mucha densidad o algo que haya sucedido. Eso produce un tipo de energía parasitaria, ¿sí? Que queda alojada igual en nuestro campo áurico, que con el tiempo va a buscar alimentarse de lo mismo que sucedió en ese momento. O sea, algo que produzca las mismas emociones o la misma situación. Y bueno, te va a mantener los niveles de energías también bajos. Entonces, ahí se evalúa todo lo que es el campo psíquico, ¿no? Para ver cuáles de estas afecciones hay. Pero son cosas diferentes. El Ujú. egregor, el mal de ojo y el parásito en este caso, Porque energético. normalmente, Janfer, a los niños chiquitos, ya ves que hasta le ponen su pulsera roja y Claro. que para el mal de Ujú. ojo y eso, aunque estén pequeños, el mal ojo se les hace, o sea, porque, Sí, 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 claro. He tenido un caso, de hecho, y pasa porque, primero, bueno, no sabemos si hay una persona del entorno que no lo va a hacer consciente, pero está tan mal consigo mismo que lo que transmite a través de su visión es muy denso, ¿sí? Es como que es una negatividad constante, entonces el niño es muy sensible, súper sensible. De hecho, las madres que están en el estado de gestación, sus primeros 3 meses no deberían compartirlos con nadie, ¿sí? Con nadie así como que gente, ¿sí? Sino con sus ujú, personas más cercanas, porque en ese tiempo el bebé también está absorbiendo un montón de información. Y cuando nace, también deberían ser 3 meses hasta que el niño por lo menos salga, ¿no? A ya compartir ese campo áurico, porque se está fortaleciendo en ese tiempo. Y sí, sí le va a influir. A mí me llevaron una niña, yo en ese momento estaba en Venezuela, me llevaron una niña como a las 12 de la noche porque no paraba de llorar. Y le hicimos una oración, bueno, yo hice mi trabajo allí, invité a los papás para que también sumaran su energía y la niña dejó de llorar. Y esa noche durmió tranquila, ¿sí? No hubo ni medicamento ni nada, o sea, fue con eso que se barrió energéticamente y la niña pudo reposar, estaba ahogada en llanto. De hecho, tenía un proceso de otitis, le dice el médico el otro día y les preguntó que con qué se lo habían calmado. Y bueno, obviamente no le habían dado nada, pero sí, no había una explicación, ¿no? De por qué, si eso estaba afectado, cómo se calmó ese dolor. Entonces sí, son influencias energéticas. wow. Sí, porque de hecho, ¿qué piensas sobre esta parte, como en el mal de ojo, el barrido del huevo, ya ves, ¿no? Que te hacen el barrido del huevo. ¿Cómo es que lo ve la parapsicología? ¿Si sirve, no sirve? ¿Me escuchas? Como que se le cortó. Ay. Ahora sí creo que te veo. ¿Ya me escuchas? Sí, me quedé en qué pienso de, ahí fue que Sí, escuché. ¿qué piensas sobre, hablando de lo que es el mal de ojo, el barrido de huevo? Ya ves que el barrido de huevo es muy común cuando se tiene mal de ojo en los niños, entonces, ¿qué piensas sobre eso? Claro, sí. Sí, bueno, son prácticas y cada quien como que dependiendo de la línea se va introduciendo en eso. Yo lo Ujú, hice en un momento en mi adolescencia en realidad, que fue cuando lo practiqué, pero no profundicé tanto en ello. Sin embargo, tenemos que comprender que así como yo los invito a pasar una vela para leer la energía, que es una de las informaciones que comparto, el huevo también puede servir porque es energía, ¿sí? Y además, bueno, aparte es vida, porque básicamente sí, es vida orgánica, biológica. Entonces,
va a, ¿cómo se dice la palabra? Succionar, ¿no? A Sí, absorber sería la palabra. absorber, ajá, absorber, sí. Absorber la energía como lo hacen los animales, ¿sí? Ujú. Del espacio, de las casas, ellos tienden a absorber mucho la energía, porque bueno, tienen esa naturaleza de limpiar y todo esto. Así que sí, bueno, pueden salir los huevos negros o con ciertas características que hablan de la energía de la persona. Yo no trabajo con esa área porque, bueno, primero no mi alimentación es más hacia los vegetales, entonces no está en mi día a día, no lo uso. Y ya tengo como otras técnicas, ¿no? Lo que es la clarividencia, la velomancia y otro tipo de mancias que puedo practicar. No es con la que más me identifico, pero quien lo haga, por supuesto, va a obtener su información siempre y cuando sepa cómo hacerlo, ¿sí? No es Exacto. solamente pasar el huevo o la herramienta y ya me va a decir, no, hay que tener una base para trabajar con eso, porque todo se produce a través de nuestro estado psíquico para programar las cosas y obtener resultados, ¿sí? Por eso decimos que, bueno, no todos nos da el mismo resultado, porque cada quien proyecta desde su energía el trabajo que hace. Exactamente, sí. Ahora sí que mis ancestros lo hacían, ¿no? Por eso Ah, ya, estaba, yo, excelente. yo también lo sé hacer, o sea, yo con mis hijos, como tú dices, ¿no? Había una noches donde mi hijo no dormía, tengo 4 hijos, entonces imagínate, ¿no? O sea, a veces Claro. chiquitos no dormían, entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Limpiaba a mis hijos, ¿no? Como podía y Ah, entendía. tu Entonces, intuición, claro. ajá, lo hacía y bueno, yo no sé si también era el amor de mamá el que se curaran Claro. y se curaban, o sea, dejaban de llorar, pero así como dices tú, como si fuera magia, ¿no? Tal cual. Ujú. Entonces, eso era algo que a mí Eso, me funcionó. sí. Eso es un fenómeno parafísico, ¿sí? En los fenómenos parafísicos es donde se dan las curaciones sin efecto natural, o sea, de algo que se pueda medir. Entonces, obviamente, con el amor y la intención que tenías a través de esa herramienta, utilizabas el elemento para absorber eso que estaba perturbando o inquietando a tus hijos en este caso. Así que Ujú. es totalmente válido. Gracias. Aquí nos dice Alicia, ¿qué es el egregor? Ya, Alicia, excelente. Ahorita te voy a hacer un resumen, pero te invito a mi canal de YouTube. Ahí tengo un video donde hablo exclusivamente de eso y lo puedes ver. El egregor es una entidad psíquica que se genera a nivel inconsciente en los planos astrales, para hacerlo más sencillo, donde tú dejas la ira, la rabia, aquello que te da miedo de ti misma, no sé, lo que tiene que ver con la sexualidad que ocultas, con tu opinión al mundo que más bien te la guardas. Entonces todo el egregor se queda con eso, ¿sí? Como una cajita de Pandora, que cuando se abre, con el tiempo el egregor, como está compuesto de energía psíquica, él empieza a darse cuenta de que existe y dice, bueno, yo estoy aquí, ¿sí? Está creado de tu misma sustancia. Tú has creado esa entidad de forma inconsciente. Entonces ella va a empezar a actuar en tu vida y te va a empezar a enviar esa información de retorno, ¿no? Sí. Retorna toda la información y te trata de llevar desde esos planos sutiles que generalmente desconocemos a que generes esa realidad para él poder alimentarse de esas emociones de las que fue compuesto o bueno, compuesta, porque en realidad no es ni masculino ni femenino, es una entidad psíquica. Entonces, eso sería aproximadamente lo que vendría a ser un egregor, ¿no? Que lo trabajo en mis consultas de parapsicología igual y se evalúa toda esta fase. Ok, quien tenga preguntas, los invito a hacer aquí sus preguntas y aquí Janfer nos hace favor de responderlas. Aquí Sí. nos dice Coco, ¿cómo se eleva el nivel de energía? Yo creo que se refiere también, ya ves que decías que cuando se da el mal de ojo, esa persona está como baja de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos elevar? Claro, sí. Ahí lo principal que les invitaría es a que mediten 5 minutos en silencio y observen los primeros pensamientos que se les presentan, ¿sí? Entonces, porque si la energía está baja, su mente les va a decir, cuando la escuchen, qué es lo que ella está reproduciendo para mantenerlos allí. Entonces, Ujú. tienen que tener lo ideal su libretica, anotan y las emociones que surgen en ese momento. Y ahí ya saben lo que tienen que trabajar, ¿sí? Eso es lo más sencillo que, como la herramienta más básica y más sencilla que les puedo dar, Sí, para incluso que luego hagan lo contrario, ¿no? ajá, incluso para personas que van introduciéndose en estos temas, ¿no? Algo sencillo, Claro. no es un Ujú. curso, sino simplemente sentarse, meditar y siempre, como se ha dicho, esa introspección, ¿no? Así es, ahí está la clave, aunque no creamos. A veces pensamos que este mundo es como que todos volando y en realidad es más terrenal de lo que pensamos, pues, Ujú. desde mi perspectiva. Sí,
De hecho, sí. Aquí nos dice Tony de Tuyo Consciente, dice, wow, muchísimas gracias, muy esclarecedor. Gracias, Tony, por comentar. Nos dice Alicia, pero si no nos metemos tantas cosas en la mente, ¿es lo que creamos? A ver, ¿cómo sería esa pregunta? Bueno, voy a tratar de darle ahí una idea. Me imagino que Alicia, ¿no? Preguntó esto. Sí, Alicia. Claro, Alicia, las cosas existen cuando las pensamos, básicamente, ¿no? Pero a veces hay cosas que suceden que desconocemos, que no sabemos qué está sucediendo. Y ahí es donde viene el conflicto, donde tengo una perturbación espiritual, pero yo desconozco o pienso que desconozco de esto. ¿Y qué sucede? Que todos estamos conectados a un inconsciente colectivo que influye sobre nuestra psique. Es decir, desde tus ancestros hay creencias que te aseguro que tú no vas a recordar, pero que sí están activas en tu inconsciente personal. Entonces imagínate en el colectivo cuántas creencias hay. Y esas creencias son realidades que conviven con nosotros en esos planos. Es decir, el ángel es una realidad en el plano astral. El demonio, dependiendo de la línea que cada quien lo practique, va a ser benigno o maligno. Entonces es una realidad. Los desencarnados, los muertos, todo esto son realidades que existen en ese plano. Y dependiendo de tu vibración y tu nivel de conciencia, te vas a conectar con ellas. Si se te aparece un espíritu con cuernos, por ejemplo, y tú tienes como que el básico de creencia de que eso es negativo, automáticamente lo proyectas como algo negativo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo vería como un mensaje de fertilidad, que serían los cuernos, ¿no? Que es la parte animal, que también me habla de mis instintos. Entonces, depende de la estructura mental para interpretar lo que se nos presenta del plano de los espíritus, ¿sí? Entonces va a basarse en la creencia y en lo que está ya grabado. Ya cuando nosotros nacemos acá, nacemos en un mundo de entidades psíquicas que están ahí coexistiendo con nosotros, que bueno, también se les llama maestros y todas estas fases, y que detrás de estas caras o estas formas hay es energía creativa, la energía universal, ¿no? Esa es mi perspectiva, por supuesto, la que yo les puedo compartir. Sí, gracias. Nos dice Ángel Zafiros, si usamos la llama violeta a diario, ¿se nos pegan parásitos? Ya, y eso es interesante, sí. Y yo siempre hablo de esto mucho y esta es la parte donde no todo el mundo le gusta. Porque puedes hacer la llama violeta todos los días, 3 veces al día, en la misma hora, pero si tú no cambias tu alimentación, la alimentación que si no te está funcionando, si no la cambias, si tú sigues en un círculo de amistades que no son tus amistades, que son temas que no te favorecen, si tú abres tu campo mental a entornos que no te nutren en nada, puedes hacer la llama violeta por 10, pero no va a cambiar nada en tu energía, ¿sí? Porque lo que tienes que transformar es tu entorno. Desde allí nosotros creamos estos parásitos, estos, de hecho, vampirismo, que también se vive, vampirismo energético o psíquico, pero es por ese entorno en el que nosotros estamos y por no saber colocar límites. ¿Ok? Entonces, la espiritualidad se practica en el día a día. ¿Sí? Todos estos conceptos son del día a día. No es de que yo voy y sigo en este entorno y cuando regreso, no, me voy a proteger. No, te proteges porque dejas de ir allí, ¿sí? O entiendes de qué forma te introduces allí y si te favorece o no, ¿ok? Sea familia, sea amistad o sean personas lejanas. Pero cuando nosotros aprendemos a colocar estos límites y identificar qué me afecta y qué no, no es porque el otro sea negativo o positivo, sino qué te afecta a ti, ya con esos límites tú vas a empezar a recuperar tu energía. Si a eso tú le añades una técnica holística, te va a ir súper bien, ¿sí? Entonces tenemos que tener es coherencia. Ese es lo que te puedo aportar. Exactamente. Y ahora sí que dejarse de, ay, pero es que es mi familia, o ay, pero es que es esto, ay, ¿no? O sea, siempre, ahora sí que ver por lo que nos hace bien a nosotros, bien lo Exacto. dijiste. Aquí nos dice Merced, ¿uno mismo puede eliminar un egregor negativo? Sí, la cuestión es que ahí leo un patrón, que me encantan esos patrones cuando salen, que es que cuando hablamos de eliminar un egregor, lo hablamos de afuera, como que el egregor viene y bueno, me está allí. No, el egregor es Me tuyo, ataca. eres tú. Sí. Exacto. El egregor eres tú en otro nivel de conciencia, es una parte de ti en otro nivel de conciencia, está compuesto de tu energía. ¿Viene ¿Cómo siendo se como modifica? oscuridad? Perdón. Sí, sí, claro, no, tranquila. Sí, como una sombra, exacto. Ajá. Solo que este actúa de manera activa, esa es la diferencia. Entonces,
¿Qué iba a decir allí? Exacto, la manera de eliminar lo que no se va a eliminar es modificar su fuente de alimento, su fuente energética, ¿sí? Cuando modificas eso a través de tus hábitos, porque desde ahí es que lo vas a modificar, no solo con el cuarzo, no solo con la meditación, tienes que volverte observadora del conflicto que está para que modifiques eso y cuando él ya no tiene de dónde alimentarse, se va a transformar naturalmente, ¿sí? Entonces, se transforma en la información, el tipo de energía que creas en tu campo áurico. Ok, entonces no es eliminar, sino es transformar. Se podría decir como esa oscuridad, integrarla a la luz. Bueno, Claro, verla, exacto. Cuando le integras la luz, la ves y la puedes trabajar. Podríamos verlo así. ok. Y de hecho, si me dejas agregar allí, yo he visto Sí. los egregores, mi egregor, y he visto el de otras personas, y literalmente son entidades que muchas veces sí te atacan, ¿sí? Si estás en ese plano de conciencia, si te metes como un plano astral donde tú sabes, estás viendo y eres consciente. Les doy un ejemplo para que se entienda esto. Yo hablé con un señor hace un tiempo en el retiro de meditación y le di dos palabras, dos consejos porque él me comentó un conflicto de su familia, que bueno, que tenían con él. Y esa noche, bueno, como todo eran cabañas compartidas, me acuesto y veo a una entidad oscura, literal, frente a mi cama que me empieza a ahorcar, o sea, me ataca y me dice, cállate, 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 ¿no? Entonces, fue bastante intenso hasta que yo me pude despertar y salir del plano astral. Y ahí fue donde empecé a entender y dije, claro, yo hablé con este señor, él, y cuando hablamos, con lo que yo le comenté, se modificó algo en su mente y el egregor generó resistencia y como yo fui quien salió entró al plano astral y estábamos muy cerca, vi la energía y la energía me reconoció y se generó ese encuentro espiritual, ¿ok? Entonces, esa es la forma en que pueden influir. De hecho, para no alargarme tanto, porque hacer otras preguntas también, pero el egregor puede ser un demonio o un ángel, y tú lo puedes enviar a donde sea. Puedes crear un egregor específicamente con una práctica espiritual, un dios, una divinidad, y tú lo envías a hacer cualquier trabajo. Pero eso es una entidad que existe en el plano psíquico y tú sabes cómo manejarla. Pero bueno, para eso hay que tener un conocimiento y una práctica, por supuesto. Así es. No, gracias, no te preocupes, tú y despláyate. Em, aquí nos dice, ¿la depresión es creada por un egregor? No, la depresión es creada por nosotros. El egregor se nutre de esa depresión. No, no lo sigamos viendo afuera, somos nosotros. Perfecto. Nos dice aquí y Garza, ¿el egregor es lo mismo de lo que habla John sobre la sombra? Jung, ya, Jun, claro, el perdón, psicólogo. Jun, sí. No, tranqui. No es exactamente lo mismo, pero sí están compuestos, son similares en naturaleza, ¿sí? Pero el egregor viene de un concepto que en realidad vendría a ser judeocristiano, ¿sí? De los ángeles caídos, que son los vigilantes que cayeron en la tierra. Que si no me equivoco, la palabra exacta son los gregoris, como se les conoce, lo pueden investigar un poco, y de ahí deriva la palabra egregor, que significa vigilante, ¿sí? Entonces, como son ángeles caídos y toda esta cuestión, se les representa como esas energías, ¿no? Que están allí siempre tentando o este tipo de cosas, pero bueno, es una proyección de nosotros básicamente. Ok. De hecho, fíjate, yo hace tiempo me quedó muy grabada una película que vi donde un muchacho veía como los egregor que había en toda la sociedad, en toda la gente, ¿no? Veía que había personas que incluso tenían más de esos egregor, pero se veían feos, ¿no? Y veía que, como tú dices, iban a hacer el mal, pero seguían a esa persona como que si fueran sus guardianes de esa persona, así los veía que se iban atrás de ella y regresaban. Y esa persona en esa ocasión que los veía es porque era alguien que asesinaba y todo eso, ¿no? Entonces, pero Ya. no era uno, eran un montón de Gregor. Entonces, así, bueno, yo pienso que, ay, perdón, yo pienso que así es como a lo mejor uno les da la forma, ¿no? Porque esos eran unos segreros muy feos. Claro, sí, dependiendo también de qué se nutran, van a tener formas diversas. Que muchas veces si hay alguien que tiene una creencia religiosa muy, muy exacta y tiene la capacidad de la clarividencia y llega a ver un egregor, va a decir que es un demonio de frente, pero no es un demonio, ¿sí? Es otra cosa. Wow.
A ver, aquí hay otra, déjame ver aquí en las preguntas. Bueno, aquí está. ¿Los A ver. implantes de programación también pueden venir de creencias o egregores? Claro, sí, los implantes, de hecho, bueno, eso me recuerda algo más. Nosotros adquirimos primeramente el egregor familiar cuando nacemos en automático, ese es el primer implante. Ujú. Y a partir de allí empieza la lucha o ese liberarte de ese pensamiento colectivo, ¿sí? Entonces, ya ahí el individuo decide si se vuelve la oveja negra de la familia y empieza a salirse de ese egregor familiar, ¿ok? Que es cuando la familia ve que haces algo diferente y todos actúan de la misma manera, te critican de la misma forma porque están bajo ese concepto mental y bajo la estructura del egregor que ha sido alimentado de generación en generación. Ese sería el primer implante, ¿sí? Y por supuesto, dentro de eso viene la creencia, que es lo que le va a dar la forma y lo va a mantener con vida, ¿sí? O existencia sería la palabra correcta, para que, bueno, te mantengas repitiendo ese patrón o esa idea. Por eso a veces es muy difícil como que sacarla de nuestra mente o transformar esa situación familiar. Sí, de hecho, incluso se hacen los llamados bucles mentales, ¿no? Donde está constantemente ese pensamiento Claro, dando y dando vuelta. exacto, tratando de sobrevivir allí. Así es, aquí nos ponen carita de, sorprendidos, qué interesante. Sí, ¿verdad? Ahora sí que toda esta, aquí nos dan las gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. Mm, llego tarde, nos dice Claudia. Gracias, bienvenida. Soy muy sensible. ¿Cómo puedo hacer para protegerme, no? Ya, bueno, primero hay que, como les digo, no doy diagnósticos así al aire, hay que ver primero dónde están tus afecciones energéticas para después decirte de manera profesional cómo te puedes proteger, ¿sí? Porque no es una protección para todo el mundo de que el aura se protege de la misma forma, no, yo puedo tener una afección en la parte superior, en las piernas, en el abdomen, mi aura puede estar muy oscurecida o muy cargada, entonces hay que trabajar desde allí, se da una interpretación y ahí te digo, no sé el nombre de la persona que escribió, este, te digo que, mira, a ti hay que trabajarte desde acá y tu mente hay que trabajarla o tu campo emocional porque, bueno, te estás abriendo a todo. Hay personas que no saben decir no, le dicen sí a todo, Ujú. regalan su energía todo el tiempo y piensan que se van a proteger solo con una técnica. No, tienes que empezar a decir no esto, no aquello, hasta aquí, no puedo más y ahí recién te vas a empezar a recuperar energéticamente. Entonces, eso es Exacto. todo lo que yo tengo que evaluar para poder recién decirte, oye, de esta forma te puedes proteger. Sí, más que nada las personas que son muy sensibles, ¿no? Claro, exacto. Y por supuesto, hay ciertas herramientas que pueden ir probando, ¿no? La meditación, como hablamos, el uso de cuarzos, como también conversamos, un mantra. Vayan experimentando, eso es lo ideal, ¿sí? Pero algo muy específico, ya ahí sí hay que hacer un estudio. Así es. Nos dice Ivonne, si logras ver a un egregor en otra persona, ¿puedes hacer algo para ayudarlo? O te tiene que pedir, ¿no? La ayuda. Claro, sí. Fíjate que hace un tiempo yo vi un egregor en una persona muy cercana, que era en ese momento, ya hoy en día no lo es, y se lo dije de la mejor manera, ¿no? No nada de esto de que, ay, tienes esto, que yo no. Senté a esta chica, le hablé con calma, le expliqué que era porque lo había visto, que se lo iba a mencionar. Y a las horas, después de haber conversado, me estaba atacando, inventando historias sobre mí, y bueno, fue todo un conflicto. Entonces, yo no le digo nada a nadie, Ya. básicamente desde allí. Si es en consulta, por supuesto, y el cambio solo lo puede hacer la persona. Yo le voy a dar las herramientas y vamos a ir con muletas, ¿no? Paso a paso, hasta que ella pueda caminar nuevamente y salir de ese proceso. Lo importante es que cuando se toma conciencia del contenido del egregor, que yo lo trabajo a través de meditación dirigida, vemos la simbología, lo que presenta y se ven un montón de cosas. Entonces Ujú. de ahí yo le ayudo a la persona a interpretar lo que su egregor, de lo que el egregor está compuesto y bueno, hay que modificarlo con hábitos y reprogramación mental. Así es que es también igual como lo del Reiki, ¿no? El libre albedrío de cada persona y pues si él se siente a gusto y no siente nada, pues ¿por qué meterte tú, no? Es hasta que la Claro. persona te pida ayuda y quiera ser ayudado y en primera diga, necesito esa ayuda
es cuando se le da. De ahí en más, pues, Exacto. hay que respetar, ¿no? Sí, sí, porque Porque como ahí, dices tú pasa, yo también he pasado de cosas que digo, ay, no, me la pienso mucho, ¿no? En hablar o expresar, oye, vi esto, vi por qué no. Digo, no, ¿qué haces? así es. Sí. Y sí, si eres muy sensible, igual a mí me han atacado varias veces. Me despierto y me están atacando espiritualmente, entonces igual, me ahorcan, me mueven, me fastidian y ha sido por esos procesos. Ay, me identifico tanto. Yo creo que muchos de aquí se identifican igual, entonces hay que hacer una consulta aquí con Jaffer. Eh, nos preguntan, ¿cómo saber si tiene algo pegado en el aura? Tengo una Ujú. buena alimentación y no tengo amistades. Bueno, es como ahorita dijo Janfer, es algo individual, ¿no? No puede dar consultas así eh, al azar. Ahora sí que Claro, sería un diagnóstico, exacto, a sería un muy, diagnóstico. Entonces muy sería, aleatorio. sería consultarlo directamente con él. Aquí nos dice Alejandra, los niños nacidos actualmente en 5D siguen expuestos a ser implantados o ser afectados con esos egregores. ¿Egregores? Claro, egregores, sí, egregores, puedes decirlo de la forma. Sí, hay un tema interesante que, bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista y como para todos los que nos escuchan, saben que siempre la realidad se basa en, bueno, lo que cada uno vive, ¿no? A pesar de que se pueda hacer 5D y todo este tema, que entiendo que se habla de un tipo de vibración, yo no me conecto mucho desde allí, ¿sí? Sí hay evolución planetaria y hay cambios a nivel colectivo que estamos dando nosotros la humanidad por cambios que estamos decidiendo tomar. Sin embargo, esa 3D o 5D, yo pienso que todos vivimos en todas, porque si no, no tendrías ni un cuerpo físico ni fueses espíritu, ¿sí? Solamente fueses energía y estuvieras por allá y listo, aquí no tienes que hacer nada. Entonces, siempre estamos en la 3D, si lo vamos a hablar desde allí, y siempre estás en la 5D. La cuestión es el nivel de conciencia que nosotros tenemos. Entonces, a partir de allí, no, no son implantes que vengan como que algo negativo o que va a caer sobre el niño. No es algo natural porque venimos de una familia. Entonces, el egregor automáticamente va a estar presente. ¿Ok? Entonces, hay que verlo desde allí. Si tú quieres como proteger a tu hijo, por decirlo, o trabajar eso, lo tienes que trabajar tú para que transmitas otra información a tu hijo. Sea que va a nacer o que haya nacido, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿ok? Porque el niño te va a mostrar el egregor de tu familia y es ahí también donde viene el conflicto entre los padres y los hijos, ¿sí? Porque ese egregor viene más cargado generación tras generación, por eso entonces el niño es más intenso y muestra esa energía con más intensidad, ¿ok? Dependiendo obviamente de ese círculo familiar. Pero sí, la influencia va a estar presente. Por eso también se elige, ¿no? De forma inconsciente o espiritual o por vibración la familia para recordarnos lo que nosotros venimos a hacer acá. Entonces, bueno, eso es lo que le puedo aportar. Gracias. Bueno, pues ahora sí que se convirtió en un preguntas y respuestas, ya de que la gente empezó aquí a escribir, pero muchas gracias por esa colaboración de todos. Gracias por haber escrito sus preguntas, sus dudas. Ahora sí que eso es, al final de cuentas, es muy importante, ¿no? La participación de todos los que están aquí presentes. Eh, Así es. bueno, no sé si hay algo más. ¿Cuánto llevamos, Jenfer? ¿No sabes? Ya, creo que sí, ya estamos con unos minutitos nada más. Sí, Ya ¿verdad? se hizo Porque creerás que aquí en mi reloj de Instagram, mira, te lo voy a tomar una screenshot. Tengo así como 26 minutos. Y desde hace rato veo Ah, 26 minutos. Digo, ¿por qué 26 minutos? Pero no, voy ya a ver llevamos acá el reloj y como... no. Yo bien confiada con el reloj de ahí arriba. Claro, no te Eh, preocupes. pues ahora sí, para cerrar, Jaffer, aquí me preguntan que dónde pueden contactarte aquí arriba. Aquí están sus Ya. redes. Y ahí lo pueden seguir. Quien resuene, ahí está, a la orden. Y pues ahora sí que para terminar, ¿cómo podría cerrar este tema? ¿Algún mensaje que nos tengas que dar? Sí, Todas claro. las personas también que van empezando, ¿no? En todo esto, ¿cómo nos Ujú. podrías orientar? Claro, sí, bueno, creo que lo principal es, como les digo, al introducirnos en este mundo, tenemos que tener conciencia primero de las creencias con las que nos estamos introduciendo a cualquier práctica espiritual, ¿sí?
No es que, ay, tengo que saber todo, no, pero es tomar conciencia en el camino, porque esto a veces nos puede bloquear un montón, ¿sí? Ujú. En el sentido de que yo digo que la ruta más segura es irnos primero a que esto lo estoy creando desde dónde, ¿sí? Desde dónde he proyectado esta situación, este tipo de energía, ¿qué me quiere decir? Así sea una energía externa, desencarnada, ya hablando de otras cosas que no son egregores, ¿qué me está enseñando? ¿Sí? Si sueño o tengo una visión con un demonio, que es lo que la gente más, porque me llegan mucho estos casos, que he soñado con el demonio, que he visto esto, ¿qué te está diciendo eso? ¿Sí? Porque eso es una parte de tu psique que está reprimida, entonces te está mostrando un mensaje. Y Ujú. por eso digo, evaluemos creencias. Yo me enfoco más en esta parte de la sombra, de la parte oculta, desde un enfoque de parapsicología, a trabajar estos malestares o dolencias. Por eso les invito a la autoobservación, a hacernos responsables, porque ustedes tienen un gran poder creativo y que proyectan en todo momento. Y cuando ustedes tomen conciencia de eso, van a empezar a transformar su vida a nivel espiritual y eso va a tener resultados en su vida cotidiana, ¿no? Básicamente, que ahí es donde vemos que realmente estamos haciendo un trabajo espiritual. Porque si siempre estamos en las nubes y mi vida es un desastre, no, no, no. Entonces estamos creando puras cosas imaginativas que se están quedando en la mente. Todo lo que está en ese plano sutil se tiene que materializar. Y bueno, ahí vamos evolucionando paso a paso. Así es, no, pues con esto cerramos. Gracias, Janfer, gracias por estar aquí en tu espacio, Biblioteca Holística. Cuando gustes compartir, aquí está abierto el espacio. Y pues bueno, sin más, nos despedimos. Esta charla va a quedar grabada y también la voy a estar subiendo al canal de YouTube, Biblioteca Holística, para quien no tenga estas redes, pues también la vea allá. Bueno, pues un abrazo, gracias a todos los que estuvieron presentes, gratiluz para todos ustedes, nos vemos en una próxima transmisión. Gracias, Janfer. Gracias, Esmeralda, gracias por el espacio, gracias a todos. Que tengan linda tarde. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. Chao. Chao.